Vamos en tu palabra, Señor Jesús, y aprendemos de ella y la ponemos por obra. Padre amado, unge mis labios, mi mente, mi corazón, y que tú recibas todo honor y toda gloria. Prepara corazones y mentes, Señor. Y tú, Padre amado, derrama de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Les voy a invitar a que abran sus Biblias. Denle un aplauso antes al Señor. Abran sus Biblias en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12, verso 28 al 31, y vamos a brincar después al capítulo 14. Amén. Les quiero decir que usted y yo tenemos bendiciones en promesas, y estas bendiciones es a través de los dones que derramó el Señor a todos nosotros, a los llamados a servir. Entonces, cuando usted recibe un don es para que usted lo ponga por obra al servicio de la obra de Dios. Amén. Porque si usted recibe y tiene dones y usted no los pone al orden de su Creador, se está echando a perder algo que Dios le ha dado para su honra y gloria. Amén. Así es que usted tiene la oportunidad de ponerlos por obra, por práctica. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Capítulo 12, Primera de Corintios 12 al 31 de 1 Corintios 12, 28 al 31. Amén. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Dice así la escritura. ¿Lo tienen ya todos? Amén. Y si aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Si usted nota, este orden Dios lo tiene de una manera específica, y este orden es el que corresponde al orden que Dios demanda. Amén. Verso 29 dice así: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Son preguntas que tiene este verso 29. Amén. El verso 30 dice: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Luego el verso 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Tomen sus lugares dándole la honra y la gloria a Dios. Precisamente a raíz de que estos dones son una bendición para la obra de Dios, para usted que es la iglesia, para mí que soy la iglesia, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia, el Señor tiene una enseñanza que dice: y yo os muestro. Amén. Y esta palabra, yo os muestro un camino aún más excelente. Se trata de que usted y yo sepamos nosotros dirigirnos, si tenemos un don, nosotros operar en el orden de Dios a través del don que nos da. Amén. No salirnos de ese orden, porque usted puede tener el don, pero si usted entra en desorden, entonces estamos hablando que ese don, en vez de ser para edificación, pudiera ser para perturbación. Estamos hablando de un orden correcto que Dios tiene para los siervos de Dios, para la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Amén. Entonces, todo esto que estamos mirando aquí tiene un propósito. Y el propósito es que los que hemos sido bendecidos con diferentes dones, tenemos que usarlo en su tiempo. No es algo que usted tiene que privarse, solamente tiene que guardar el tiempo del orden. Amén. Les quiero decir aquí simplemente, cuando nos paramos a dar una acción de gracias, revolvemos acción de gracias con testimonio, con petición. Miren lo que hacemos. Amén. Se supone que es una acción de gracias, es una acción de gracias, Señor. Doy gracias a Dios por todas estas bendiciones, por lo que he recibido de parte de Dios. Si es una petición, entonces cambia el orden del asunto. Entonces tenemos el don de discernimiento. Esta es parte de lo que usted y yo tenemos. O sea que a esto no podemos nosotros decir que a uno les dio y a otro no les dio. A todos nos ha dado entendimiento. Amén. Todos entendemos. Entonces el punto es que nosotros sepamos manejar lo que Dios nos ha dado a nosotros, entendimiento. Amén. Estamos hablándole al pueblo de Dios que es un pueblo que debe ser un pueblo ordenado. Amén. Que todo lleve en el orden
de Dios, no en lo que pensamos nosotros, en el orden que Dios tiene el asunto que Él está enseñando. Amén. Y de una manera, lo que usted ha recibido se lo ha dado y nos lo ha dado a mí también para que trabajemos en unidad en el cuerpo de Cristo. Estamos hablando, si usted y yo trabajamos en el orden de Dios, en orden, en disciplina, se va a presentar un pueblo ordenado ante el mundo que no conoce a Dios. Pero si nosotros, porque conocemos, participamos de desorden o no seguimos el orden correctamente, pudiéramos estar presentando un Dios de desorden a las personas que incluso vienen a la iglesia. ¿Amén? Ese es el punto. Escuchen, las personas que vienen de afuera, que no son convertidas, también tienen inteligencia. Les ha dado Dios la capacidad de entender. Y muchas veces nosotros somos incluso juzgados por personas que no conocen a Dios, por nuestra manera de nosotros conducirnos. ¿Sí están entendiendo? Estamos hablando de algo que usted y yo tenemos que aprender. Amén. Tenga su Biblia lista y háblala en el capítulo 14 del libro de 1 Corintios. El propósito que Dios tiene en la iglesia es que los dones que Dios derramó es para que nosotros los usemos en la obra de Dios, y ciertamente es el anhelo de todo aquel que ha recibido algo de parte de Dios, que sea usado en el orden y en la obra de Dios. Amén. Ese es el anhelo. Yo no sé si usted anhele eso, pero mire lo que dice una vez más. Vamos a regresar un poquito ahí en el verso 29. No regresen ustedes en la Biblia, nomás escuchen. Dice, ¿son todos apóstoles? O mire, el orden aquí dice, ¿son todos apóstoles? Es una pregunta. Usted por naturaleza va a decir, no todos son apóstoles. Amén. Y luego dice, ¿son todos profetas? No todos profetizan. Algunos tienen el don de profecía, y aún así teniendo el don de profecía nunca profetizan. Amén. Este es un orden que usted debe entender. ¿Son todos maestros? No todos enseñan. Pero a la vez les puedo decir que en sí a todos nos dio una maestría. O sea, hasta los niños pueden enseñar o están enseñando algo de lo mismo que ellos aprenden. Miren, el niño, en su capacidad de niño, él empieza a enseñar lo que él aprende, y él sabe cuando él se puede imponer. Se llega a ser maestro incluso de su papá y su mamá. Le enseña con sus actitudes lo que él quiere. Amén. La actitud quiere decir mucho. Entonces el orden aquí podemos mirar, aunque ciertamente podemos mirar que ciertas cosas Dios las puso en el orden correcto en los dones, pero hay actitudes que son manifiestas en medio de los dones. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Hacen todos milagros? No todos hacen milagros. Amén. Entonces todo esto, si usted mira ya lo último que leímos, procurad pues los dones mejores, mayor muestra un camino más excelente. Amén. La iglesia, Dios la ha capacitado para que opere ordenadamente, de una manera que la iglesia tiene que ser un ejemplo para todo ser humano. Amén. Para todos los que no conocen a Dios exclusivamente. Amén. Y esto es para que el nombre de Dios sea enaltecido y glorificado cuando nosotros operamos correctamente. Amén. Todo esto es para que usted y yo aprendamos. Amén. Amén. Y tiene que aprender que usted y yo somos la iglesia. Al decir iglesia, no ponga a todo el grupo de la iglesia, porque aquí pudiera ser que algunos están empezando y están aprendiendo apenas. Entonces tenemos que también nosotros ser tolerantes a los que no saben. Se les tiene que enseñar. Pero los que ya saben, ya podemos confiar que tienen que operar correctamente. Amén. Este es el punto. Muchas veces nosotros sabemos, pero nosotros somos rebeldes. Operamos como nosotros queremos. Amén. Si nosotros nos dicen que hagamos una cosa, nosotros queremos hacer otra que no nos dijeron que hiciéramos. Sobre todo en el orden que estamos hablando. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Ahí quédense ustedes, solamente escúchenlo. Ustedes y yo hemos recibido estos dones para aclarar los misterios que Dios tiene. Si después usted quiere leerlo, y dice: aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué dice esto en la palabra de Dios? Porque usted y yo tenemos ese orden para sujetar incluso el desorden. En otras palabras, nosotros nos puso sobre todo principado y potestad. Lo que quiere decir con todo esto es que si tenemos verdaderamente lo que Dios nos ha dado y Dios opera en nosotros, nosotros tenemos que seguir el orden de Dios sobre todo el desorden. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? En el mismo libro de Efesios, después vamos a mirar esas citas, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a esa gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Aquí pide que se le dé la gloria por todas las edades. Ciertamente estamos hablando de dispensaciones, se puede decir, o generaciones, pero estamos hablando que desde el más chiquito hasta el más grande tiene que darle el orden que merece nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. En otras palabras, no hay excusa para que el niño también no se sujete. Si está incitando al adulto, es para que el adulto le enseñe al niño y que el niño también sea participante de la disciplina, del orden. Amén. O sea, en otras palabras, también tenemos que tener donde nosotros poder enseñarle a nuestros hijos. Es un don que todo padre tiene que tener. Amén. La enseñanza de poder disciplinar a sus hijos. Amén. Ese es un orden que Dios nos quiere dar a nosotros, a todos sin excepción de personas. Los papás tienen que obrar en sabiduría para disciplinar a sus hijos. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, si tenemos a Cristo por cabeza, el cuerpo se tiene que sujetar a la cabeza, que es Cristo Jesús. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Cristo Jesús es un maestro que en definitivo Él nos puso el ejemplo sometiéndose a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Amén. En otras palabras, nada le perturbó para llevar a cabo el plan para dejarnos a nosotros ya un ejemplo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a empezar en el verso 14 que ustedes tienen. Y déjenle, voy a decir que aquí tiene una gran enseñanza para nosotros. Aquí es donde nosotros podemos aprender. Pues en algunas veces nosotros de alguna manera aprendiendo lo que es de Dios hacemos lo contrario, y este es un problema. Entonces tenemos que hacer lo que Dios dice. Amén. Que nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra, no que la palabra se adapte a nosotros, sino que nosotros a la palabra. Amén. A la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que sea un pueblo ordenado. Amén. Amén. Dios nos dice que sigamos el amor. En el verso 1 dice seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Esta palabra, sobre todo que profetices, usted y yo, aunque muchas veces nosotros no nos consideramos que profetizamos, pero sabe que el simple hecho de anunciar la venida de Cristo, estamos profetizando una verdad que va a acontecer. Cuando usted le cree a Dios, déjelo decir sin temor, usted dice, Cristo viene, arregla tu vida. Y usted está profetizando, está enseñando ciertamente, pero está profetizando. Amén. Y empieza la enseñanza. La palabra de Dios dice que el que habla en lenguas habla a Dios. Aquí empieza el orden. Amén. Verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Empieza el orden que Dios enseña, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, aquí es donde empieza, por eso vamos a hablar del don de lenguas, el orden del don de lenguas en la iglesia. Aunque aquí no tenemos ese tipo de actividades, se puede decir, yo he mirado que algunos hablan en lenguas, pero tienen el orden que es bíblico. Amén. Saben que ya entendieron que a nadie le edifican, y si ese don de lenguas usted, Dios le ha dado el poder de usted tener el control de todo eso. O sea, en otras palabras, usted sabe que la hablar en lenguas es algo que lo edifica a sí mismo y para todo el tiempo. Amén. Pero ciertamente, si alguien habla en lenguas y estamos hablando en la iglesia, dice la palabra de Dios que mejor es que profetice.
Si habla en lenguas, dice, y si no hay intérprete, que dice que calle. Entonces estamos hablando de un orden que Dios tiene específicamente para la iglesia. Al decirlo específicamente para la iglesia es que nosotros debemos de aprender estas cosas. Ahora, aquí hay una palabra que usted tiene que aprender. ¿Cuántos alcanzan a comprender qué es hablar en lenguas? Porque el punto es este: muchas veces nosotros hablamos y no sabemos ni qué lengua de la que hablamos. Ciertamente no vamos a saber cuándo es el don del Espíritu Santo, pero específicamente tiene que ser un lenguaje que alguien más puede interpretar. Amén. En otras palabras, si usted mira el libro de los Hechos capítulo 2, nomás que nos vamos a tratar mucho, vamos a tratar de hablar de este capítulo 14. Pero si usted mira y en su casa lo ve detenidamente, se va a dar cuenta que allí había medos, había griegos, había de todo tipo de gente, de todas las naciones, dice la Escritura. Y cuando se derramó el Espíritu Santo, dice que todos entendían en su propia lengua. O sea, era un lenguaje que era un idioma que todos entendían. Si usted nota y pone atención, dice que entendieron lo que hablaban en lenguas. Y algunos los juzgaron. Ay, pues ¿qué tienen estos? Amén. Pero en sí, lo que quiero que sigamos aquí adelante un poquito. En el verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el punto aquí empieza a poner en diferencia de un don a otro don. Hay una diferencia y hay un propósito. En el hablar en lenguas, ciertamente hay una edificación que es particular para usted y para mí. Pero el profetizar dice que edifica a toda la iglesia. Si alguien profetiza, estamos hablando que toda la iglesia, es más, cuando usted profetiza, no nomás la iglesia es impactada y bendecida, sino aún los que no son de la iglesia son impactados. Pero la diferencia, cuando alguien habla en lenguas, aún la iglesia no es confundida. Pero si usted se da cuenta, los que no conocen de Dios son impactados negativamente, porque incluso juzgan las cosas. Este está loco. Y usted, sabiendo que eso es edificación para usted, que para todo hay tiempo, entonces tiene que callar en la iglesia. Ciertamente no tenemos que evitar el hablar en lenguas si hay alguien que se manifieste el poder del Espíritu Santo, sobre todo si no ha recibido el Espíritu Santo antes. Esto es una manifestación para nosotros, porque cuando habla en lenguas esta persona, entonces estamos hablando que el Espíritu de Dios lo tomó y se derramó el Espíritu Santo en él. Entonces no podemos callar a una persona que nunca había recibido el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas. Tenemos que dejarla que hable. ¿Por qué? Porque es el orden, fue sellada. Es más, muchos ha pasado esto. Cuando reciben el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Después que quieren hablar, en vez de hablar, hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ellos. Entonces, ese es el control que ellos tienen que tomar en cuenta, que ellos van a tener que ponerlo en orden. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. En el verso 4 dice que el que habla en lenguas habla para edificación propia. Amén. Ponga atención, el verso 4 dice: el que habla en lenguas, lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Amén. Entonces, ciertamente, aquí en este verso 4, para muchos de nosotros, pudiéramos entrar en este punto donde, ¿qué me importa si se edifica alguien o no se edifica? Yo siendo bendecido, a mí no me interesa. Entonces esto es un egoísmo. Amén. Porque ese es el punto. Muchas veces dice, la misma palabra de Dios dice que todos se desviaron y todos buscamos a sí mismo lo propio, lo de nosotros. Pero nosotros tenemos que pensar en los demás también. Amén. Esa es la parte que tenemos que nosotros aprender. Nosotros tenemos que pensar en los demás también. Amén. Y ciertamente, aunque Dios dice que el que quisiera que todos hablaran en lenguas, ciertamente usted va a mirar que hay una parte que especifica que el profetizar es mejor que hablar en lenguas. Amén. Verso 5. Pero nos hace saber que mejor es el profetizar una vez más. Amén. El hermano, ¿quién me ayuda a leer
por favor. Yo lo leo. Prepárense para el verso 6. ¿Alguien más que quiera participar? Amén. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis. En otras palabras, el Señor ciertamente, aunque Él quiere manifestarse en todos nosotros, dice, pero Él quiere que, definitivo, nos preocupemos más por profetizar que por hablar en lenguas. Amén. No es malo hablar en lenguas, pero ciertamente tenemos que mirar que el profetizar edifica más que el hablar en lenguas. Amén. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Este punto del verso 5 dice, ok, si vas a hablar en lenguas y si la vas a interpretar, entonces va a ser una bendición para la iglesia. Porque cuando hablas en lenguas y no hay quien interprete, entonces lo que va a traer es, de alguna manera, a los oyentes una confusión, no a los creyentes. Nosotros sabemos que es una manifestación del Espíritu Santo personalmente a la persona y es una edificación propia. Pero si hay un oyente, pudiera confundirlo. Amén. Entonces estamos hablando que Dios pone el orden específicamente. Dice, si no hay quien interprete, después en el verso 6, dice, no hay quien interprete, dice, mejor que calle. Amén. Leamos el verso 6. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, y hay una pregunta abajo, dice, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Verso 6, una vez más, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, miren el punto. Y ese es el punto de lo que está pasando en muchos lugares. Muchos aún de los que predicamos o predican, hay veces que nosotros llega el Espíritu Santo y nos toca, pero tenemos nosotros la oportunidad, Dios nos la dio, de tener ese control. Amén. Muchas veces si usted recibe el Espíritu Santo, déjeme decir, si usted cierra su boca, el Espíritu Santo sigue manifestándose en su presencia de su cuerpo físico. Es más, sabe que muchos de ustedes van a mirar que empiezan a danzar o a temblar incluso, o a llorar. Pero si se quedan quietos, la edificación es particular. Pero si hablan en lenguas, ciertamente ya sería un punto para nosotros buscar que fuera interpretada la lengua que hablamos. Amén. Entonces, no es que se esté evitando el hablar en lenguas, entiendan esto, sino que es un orden que Dios tiene en la iglesia. Amén. Amén. Vamos a continuar, vamos a seguir mirando. Amén. Déjale decir que Dios nos da una gran enseñanza aquí. A través de los instrumentos musicales, nosotros podemos incluso tomar esta parte como enseñanza también para que usted lo mire. Dice, para que pueda distinguirse, dice la palabra de Dios que tiene que haber distinción de tonos, de voces. Aún en los instrumentos musicales, es un ejemplo para que usted y yo lo tengamos. Ciertamente, si usted mira estos instrumentos musicales, el simple hecho de que usted le dé un tallón ahí, sale sonido. Pero si ese instrumento usted le da ese toque y no tiene un tono específico y alguien más está tocando, le voy a decir que distorsiona la música. Estamos hablando de esto. Es un ejemplo solamente lo que lo estoy poniendo aquí. Que para que pueda ese instrumento estar en armonía, tiene que estar en armonía con los demás instrumentos. O sea que tiene que haber una armonía en entendimiento. O sea, no puede darle usted en un tono y está otro instrumento en otro tono. Es un tipo y figura solamente para ponerles un ejemplo aquí. Amén. Y esto dice, para saber lo que está tocando, se requiere de que esté en la tonalidad que está el otro instrumento. Si no un instrumento, aunque ambos son instrumentos y de ambos instrumentos sale música, se distorsiona. Si usted lo escucha, usted que ha escuchado música se va a dar cuenta que el simple hecho de que salga un ruido de un instrumento, si no está en tonalidad, sabe que lo que hace, en vez de hacer hermoso eso, se oye catastrófico. Simplemente yo les dije, yo les estoy diciendo y les invito a que
tomen atención a esto porque sobre todo yo que toco música yo me doy cuenta si alguien le toca allí y yo estoy tocando en un tono. Es un instrumento. Lo que quiero que ustedes entiendan, ok, el sonido del instrumento es un don, se puede decir que tiene ese instrumento para que salga ese sonido. Pero si no está en tonalidad, si no se alcanza a distinguir. Tiene que estar en tonalidad. En otras palabras, aunque es un instrumento, necesita una tonalidad para que se entienda el tono. Amén. Es un ejemplo solamente. El hablar en lenguas también, si no es un lenguaje que se pueda interpretar, o alguien que tenga el don de interpretar, le voy a decir que en definitivo va a tener que callar, porque no va a edificar a nadie. Amén. Ciertamente el instrumento, si suena solo, pues él solito está sonando, pero realmente en vez de edificar está distorsionando. Amén. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? El verso 7 dice así: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y luego dice el verso 8, dice, y si la trompeta trompeta diere sonido incierto. Correcto. Hay una pregunta: ¿quién se preparará para la batalla? En otras palabras, todo lo que se hace tiene que tener un propósito, no nada más el sonido por sonido. Amén. Y que me disculpen, como dice el hermano, todos los que lean pero saben que ese no es un idioma. No lo debo juzgar si es el Espíritu Santo. Lo que tenemos que pedir al Señor es que les dé ese don de lenguas. Amén. Para que sea de alguna manera la oportunidad de poderse interpretar. ¿Saben que hay multitud de lenguas aquí? Si nosotros no entendemos, alguien lo va a entender. Amén. Alguien lo va a entender, pero tiene que ser un lenguaje. Ese es el punto. Yo les puse un ejemplo la otra ocasión y estamos hablando de cosas que Dios hace. Incluso ustedes lo pueden mirar. No sé si esto lo grabaron en YouTube de un hermano que salió a predicar a otro país y tenía su intérprete. Y el intérprete, este hermano empezó a predicar y el intérprete se quedó callado. Se los digo así rápido. Entonces él estaba hablando de cosas muy importantes. Él pensaba que estaba hablando de cosas muy importantes porque sí eran importantes. Y decía, pero ¿a qué los va a interpretar el intérprete? ¿A qué los va a interpretar? Si son cosas muy interesantes las que estoy hablando. Entonces se paró y le dijo, ay, por favor interpreta. Y el que estaba interpretando le dijo, pero ¿por qué tengo que interpretar si tú estás hablando el lenguaje que todos entienden? Aleluya. Digo, gloria a Dios. Él se sorprendió porque Dios le había dado el don de lenguas que ellos necesitaban escuchar. Amén. Esto es algo maravilloso que solamente cuando pasa es algo que usted y yo podemos verificar. En México también pasó eso con una persona que nunca había venido a Estados Unidos. Fue el hermano Bruno Tostado. Yo creo que algún día me voy a mirar el hermano Bruno Tostado. Está allá en México, en Jalisco. Y la muchacha que empezó a hablar inglés, y el que estaba predicando, pues él entendía inglés, y las muchachas también, y sus hijas. Entonces cuando terminaron de hablar, las muchachas se dijeron ahí hablando en inglés, y dijeron, no, yo no hablo inglés. Pues ¿cómo no? Si estabas hablando en inglés cuando estabas orando. Estabas orando en inglés. Entonces, esto es algo maravilloso porque podemos mirar verificaciones como Dios hace posible algo imposible. Ese es un don de lenguas. Amén. Gloria a Cristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que una vez más, verso 7 del capítulo 14, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Este es un punto y es una pregunta. Amén. Ahora nosotros también, cuando seamos tocados por Dios a través de ese toque de su Santo Espíritu, de seguro Dios quiere transmitir algo a alguien, de seguro. Amén. No solamente quiere edificarlo a usted dándole el don del Espíritu Santo, sino que si ya le dio el don de lenguas,
es para edificar a alguien. Incluso se puede mirar que incluso puede ser el mensaje para toda la iglesia. Yo conocí también a unos hermanos Olayos. Ellos tenían el don, uno tenía el don de hablar lenguas y el otro tenía el don de interpretación. Y no nomás interpretaba a su esposo. Si alguien hablaba lenguas, ella le interpretaba a todos. Y el Señor dice, y a toda la iglesia decía, el Señor dice esto y esto y esto. Ella se llamaba Esperanza. Y algunos se acuerdan de eso. El hermano Tostado, él sabe de esto que yo estoy hablando. ¿Amén? Así es que nosotros podemos mirar que todo esto es un propósito divino. Amén. Y cuando usted y yo seamos tocados por Dios, y si Dios nos da el don de lenguas, de seguro Dios va a querer transmitir algo a alguien en particular. Ciertamente la edificación es para nosotros, como dice la palabra de Dios, pero si no hay intérprete, nosotros tenemos que callar. Amén. Vamos a llegar al punto donde dice que el que no, si alguien habla en lengua, si no hay quien interprete, dice que calle. Va a llegar al punto, así dice la escritura. Amén. Para que esto vaya en el orden correcto, no en mi orden, en el orden que Dios lo estableció. Amén. O sea, nosotros mismos vamos a tener la oportunidad de ser instrumentos para transmitir algo. Si alguien recibe un mensaje a través de lo que nosotros hablamos en lenguas, es cuando alguien interpreta las lenguas, va a ser posible que se dé cuenta la persona. Amén. Si no, va a ser imposible, porque si no pueden entenderlo, ¿cómo va a ser posible? Amén. El verso 9 dice, así también nosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, dice, hay una pregunta, dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Una vez más, verso 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible. Está hablando del don de lenguas. Si no dieres palabra bien comprensible, luego dice una pregunta, dice, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En otras palabras, si nosotros no hablamos, o no es el don de lenguas que Dios tiene en nosotros, en otras palabras estamos haciendo un ruido solamente. No podemos juzgar estas cosas solamente quedan entre la persona que pasa por esa experiencia y Dios. Amén. Tampoco tenemos que entrar en ese juicio de juzgar a las personas que hacen estas cosas, pero sí me gustaría que estas personas tomaran en cuenta que Dios tiene ese orden. Si es de Dios, va a transmitir algo Dios a través de ese sonido, y va a transmitir algo para su pueblo e incluso para la persona misma. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si estamos hablando del don de lenguas, estamos hablando de lenguas que de seguro tienen que tener interpretación por algún lenguaje de algún otro país, o en sí de un lenguaje que tiene que ser hablado en este mundo terrestre. Amén. Estamos hablando de algo que Dios puso como ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 2 del día de Pentecostés. O sea que todos los que estaban ahí, todos entendieron en su propia lengua. ¿Cómo fue eso? Fue por obra del Espíritu Santo. Amén. Fue por obra del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Dice el verso 10, dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, mire cómo nos permite dar la respuesta a sí mismo por la palabra de Dios. O sea, todos los lenguajes que están en el mundo, todos tienen un significado. Y todos, alguien tiene que hablar esa lengua. Amén. Verso 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es una enseñanza tan profunda que está aquí en el capítulo 14, que de alguna manera tenemos que leerlo una vez, leerlo otra vez, y pedir al Señor, Señor, permíteme entender todo esto. Amén. Ahora Dios dice que los que anhelamos dones, dice que procuremos abundar en ellos.
para edificación de la iglesia. O sea que no es usted solamente dame el don de lenguas. ¿Con qué propósito usted quiere el don de lenguas? Ciertamente es una manifestación, es el sello del Espíritu Santo, son las arras. Y ciertamente esto va a ser para el día de nuestra redención, que el Señor nos levante de un cuerpo, si estamos ya sepultados, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Pero ciertamente aún dice la palabra de Dios que todo esto tiene que ser con un propósito. Amén. O sea, el hablar en lenguas tiene que tener un propósito. Amén. Verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, aún el don de lenguas, si es un don que usted recibió, tiene que ser para beneficio de la obra de Dios, en la obra de Dios en la iglesia. Amén. Porque debo decir, aquí es donde viene el beneficio. O sea que si nosotros tenemos el don de lenguas es porque el Espíritu Santo nos llenó. Pero miren, ustedes van a tener la experiencia, no sé, o solamente seré yo, pero van a tener la experiencia que hay personas que están llenas del Espíritu Santo y son personas que se manifiestan y tienen el don de lenguas. Pero nomás píquenle poquito, ¿verdad? Si el Espíritu Santo, ¿qué es lo que opera? Dice que el Espíritu Santo es amor, bondad, paz, paciencia, mansedumbre. Pero este tipo de personas que están llenas del Espíritu Santo supuestamente y les hace cualquier cosita y ¡pum!, explotan como si no conocieran a Dios. Estamos hablando de un problema que se manifiesta aquí. Amén. Esto es una blasfemia al Espíritu Santo. Porque si tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sabe? Lo que debe operar en nosotros es la comprensión en toda situación. Dice que nosotros, al tener el Espíritu Santo, no estamos revestidos. O sea, esa vestidura nos protege de todo impacto, por muy serio que sea la situación. Nosotros tenemos que tener la paciencia y el poder de controlar toda emoción de nuestra persona misma. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Si es que tenemos ese don. Amén. Pero estas personas, incluso muchas, están dispuestas hasta pelear. Entonces no es un juicio, pero sí podemos mirar que pudiera ser algo que no corresponde en el orden que Dios tiene aquí en su palabra. Amén. Cuando dice que el Espíritu Santo dice manifiestas son las obras de la carne, y las conocemos, son 17 puntos que habla el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19. Pero si usted mira, dice, más los frutos del Espíritu son amor, bondad, fe, mansedumbre, paciencia. Dice, y contra eso, dice, no hay ley. O sea, todo lo que produce el Espíritu Santo queda en el orden perfecto. Si usted se encuentra con una persona llena del Espíritu Santo, sabe que lo siente. Se manifiesta, sabe que es dulzura, amor, bondad, paz. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así dice la Escritura. Así es que nosotros vamos al verso 13 y Dios dice, por lo cual el que habla en lenguas extrañas, Dios dice que pide a Dios el poder interpretarlas. Aquí es donde empieza el asunto. Verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarlas. El verso 14 dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Miren nada más, miren nada más. Aquí hay un peligro, porque muchas veces, esto es lo que le estaba hablando, muchas veces se habla en lenguas, pero obra como si no entendiera. Así opera el ser humano, como si no entendiera, como si no supiera lo que recibió, ignorando los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Y dice que pues oraré con el espíritu, dice, pero oraré también con el entendimiento. Amén. El verso 15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu,
pero cantaré también con el entendimiento. En otras palabras, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, todo lo vamos a hacer con entendimiento. En otras palabras, cada paso que vamos a dar, lo vamos a dar con sabiduría. Cada palabra que va a salir de nuestra boca, aquí es el punto. Va a salir con sabiduría, con entendimiento. Si usted y yo operamos bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Vamos a pensar antes de hablar. Amén. Porque nosotros muchas veces hablamos cosas que después nos damos cuenta que cometimos errores al hablar. Amén. Es un problema, hermanos. Amén. Y aquí tenemos una enseñanza de alta importancia para todos nosotros. Y esta enseñanza es porque debemos tomar en cuenta que hay oyentes todo el tiempo en nuestros medios. O sea, en otras palabras, siempre tenemos nosotros la expectativa que alguien entre nosotros pudiera ser un oyente. Amén. Y si no hay oyentes, hay niños. Incluso ellos van a aprender. Y van a aprender de lo que nosotros mismos hacemos aquí. Y precisamente de él le voy a decir que la obra que nosotros hacemos aquí, sobre todo los papás, aquí es una enseñanza para los papás, las mamás. Si a usted como mamá la miran aquí llena del poder del Espíritu Santo, pero en cuanto sale de aquí para allá, empieza a pelear con sus hijos. No le hacen mucho y ya los traen de las greñas por ahí. Estamos hablando que es la enseñanza que usted le está dando a sus hijos. Y de ahí le voy a decir que sus hijos, si ya cuando están un poquito grandecitos, ellos mismos notan la mentira de mi papá, mentira de mamá. Dice que está lleno del Espíritu Santo, pero mira cómo opera, como si no tuviera entendimiento. Muchos niños son inteligentes. Amén. Es decir, muy lleno del Espíritu Santo, pero mira todos los sapos y culebras que se les salen de su boca. Está seria la situación, hermanos. Por eso tenemos que tener entendimiento, sobre todo si usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que mostrarle a sus hijos, a su esposa, a su esposo, que de verdad el Espíritu de Dios tiene el control en su vida. Amén. Operar con unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo siempre opera a unidad. Siempre opera a unidad. Amén. Verso 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verso 17 dice, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y muchos se han jactado de eso. No quiero dar nombres, pero en una ocasión una persona en mi trabajo me dijo, ¿en tu iglesia hablan lenguas? Y dije, sí, se hablan lenguas. ¿Y usted? ¿En su iglesia hablan lenguas? Sí. Y pum, se agarró ahí hablando en lenguas. Me quedé quieto. Y luego le dije, así es como hablan en lenguas en su iglesia. Sí. Todos hablamos lenguas. Y dije, ¿sabe qué? No es así como es el orden de Dios. Y empezó a tratar de discutir y dialogar. Para hacerles corto el asunto, ¿sabe qué? Estaba dispuesto a pelear a esa persona. Dije, wow. Y no es así, el don de lengua no es así. Pero no lo tengo que juzgar yo. Dios le va a permitir un día saber que no es así el asunto. Amén. Todo, le puedo decir que aunque todo parece que se oye bien cuando alguien está hablando en lenguas, pudiera ser que no es el orden que Dios tiene en el orden que Él lo estableció. Amén. Así es que usted tiene que aprender de Dios para que vaya en el orden correcto. Amén. Y si usted aprende de Dios y yo aprendo de Dios, sabe que nosotros vamos a ir con cautela, siempre haciendo las cosas que corresponden, en el orden que corresponde. El verso 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros. Mire cómo enseña el apóstol Pablo. 5 palabras con entendimientos para enseñar a otros. Y luego dice que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. O sea, en otras palabras, si usted habla 5 palabras pero que las entienda la persona o las personas que están a su alrededor, son de más alto beneficio que si hablara las 10,000 palabras en lenguas y si no le entendieron nada. En otras palabras, no va a ser edificante para las personas.
Ciertamente miramos que el hablar en lenguas es para edificación propia. Amén. El Señor nos invita a crecer. Dice que no seamos niños en nuestra manera de pensar. ¿Por qué dice que no seamos niños en nuestra manera de pensar? Porque muchas veces nosotros aprendemos como niños. Y de ahí le voy a decir que lo que los niños aprenden muchas veces, usted va a mirar, si usted le enseña una cosa, lo que hace el niño, ¿qué es? Repetirla. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros debemos ser adultos para todo esto. Amén. Entonces, en otras palabras, muchas veces alguien llega y le dice, voy a orar y te va a dar el Espíritu Santo del Señor, y se le arrima al oído y dice, di esto y esto. Y la persona es obediente. Muchas veces ha pasado esto y la persona es obediente y eso es lo que dice. Pero dice, ahí está el Espíritu Santo. Ha pasado en estas cosas. Entonces, que le voy a decir que es tiempo que nosotros también los que enseñamos no engañemos a la gente. ¿Sabe que el don del Espíritu Santo es que búscalo? Si usted lo busca, lo va a tener que buscar de verdad con todo su corazón, con toda su mente, con un anhelo de recibir lo que usted está buscando. Señor, ¿sabe que yo quiero lo que esta persona tiene? Yo lo necesito, yo lo deseo. Ciertamente, si alguien ora por usted, nosotros no podemos dar el Espíritu Santo a nadie. Podemos orar para que el Señor se manifieste y dé el Espíritu Santo, pero nosotros no podemos dar el Espíritu Santo a nadie. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Verso 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ser niños en la malicia y maduros, amén, en el modo de pensar. Déjelo decir, aún en la ley estaba escrito que en otras lenguas el Señor iba a hablar, pero dice que no iban a entender. Es cierto, esto lo estableció nuestro Dios. El Señor ha dado a conocer su palabra en diferentes idiomas, y podemos mirar que aunque entienden o entendemos idiomas, los que escuchen aún, de alguna manera usted va a mirar que aunque escuchen y entiendan, muchas veces ellos o nosotros mismos, yo fui uno de ellos, muchas veces aunque entendemos y escuchamos, muchas veces no estamos interesados en eso. Pero ahí lo voy a decir, todo eso que Dios hace, cuando alguien entiende, aunque quiera desechar esa palabra, este es algo que yo aprendí. Nosotros, si recibimos algo de Dios, no lo podemos desechar. En el capítulo 15 del libro de Mateo, no vayan allá, dice la palabra de Dios que lo que entra por la boca va al estómago y después del estómago va a la vitrina. Pero yo le voy a decir que esto es lo que entra por la boca. Muchas veces, incluso en esto, hay un ritual que convierten a Cristo en un pan y se los dan, y cuerpo de Cristo, dice. Pero yo le voy a decir, esta parte va a decir que tiene que ver con todo esto. Lo que les quiero decir con todo esto es que cuando alguien escucha algo de Dios y lo escucha por el lado que lo tiene que escuchar, ya sea por los ojos o por los oídos, aunque lo quiera desechar, no lo puede desechar. Se queda, y esa palabra se queda ahí porque es el poder de Dios que entre esa palabra y se quede ahí para siempre. ¿Ven? Dice el verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, estas cosas que estamos hablando, de alguna manera aquí, si usara a alguien en una manifestación de don de lenguas y alguien interpretara, ¿sabe qué? Muchas veces, aunque eso pase, muchas veces el pueblo no oye. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios debemos de ser sensibles a la palabra. Debemos de saber cuándo es el Señor y cuándo no es. Usted tiene la capacidad de entender lo que es palabra de Dios, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, si es un siervo de Dios. Si no es un siervo de Dios, le voy a decir que usted le va a llamar algo de bendición a lo que usted piensa que es bendición sin ser bendición. Pero cuando usted es un siervo de Dios, sabe que alcanza a discernir. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, dice, el buey, ¿cuántos saben esa escritura? Conoce el pesebre de su amo. ¿Amén? ¿Y el burro qué dice? El pesebre, no, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Él lo dice, cuando esto pasa, dice, si estas cosas pasan en los animales que Dios les ha dado ciertamente entendimiento, pero no igual al del ser humano. El ser humano reconoce la palabra de Dios cuando es palabra de Dios. Amén. Sí alcanza a entender. Pero el punto es este, muchas veces no somos necios, no queremos escucharlo.
Amén. La enseñanza de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios desde que Él estableció la gracia, no ha cambiado, todavía estamos en tiempo de gracia. Amén. Muchas cosas han cambiado supuestamente los seres humanos, pero no Dios. Amén. Así es que todo esto, el orden sigue igual como Él lo estableció. Verso 22, así que las lenguas son por señal, y no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El verso 23, de una manera, nos pone, por ejemplo, diciendo, y todas las iglesias se reúnen en un lugar y todos hablan en lenguas. Vamos a mirar esto. Dice, y si entran personas, de alguna manera que usted pueda mirar que ignoran este don, podemos mirar, dice la escritura que de alguna manera van a estar preguntándose qué es este asunto. Dice el verso 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, la pregunta al final del versículo dice, ¿no dirán que estáis locos? Miren este versículo 23, porque esto ha pasado en muchos lugares. El punto es este: ciertamente si nosotros estamos como iglesia, por eso les digo, cuando es tiempo de alabar a Dios, si todos estamos en armonía de alabanza y para glorificar a Dios, déjame decir, no va a ser algo que sea el tiempo como para nosotros privarnos de esto. Para ese tiempo va a haber un tiempo donde todos vamos a entrar en bendición. Entonces sí va a ser el tiempo de alabar a Dios de esa manera. O sea, va a ser el tiempo. Amén. Porque ha pasado. Yo les digo porque pasó allá en el campamento. Esto nos pasó a todos. Se derramó el Espíritu Santo y todos estaban en bendición. Amén. O sea, no había diferencia. Todos estaban hablando en lenguas. O sea, todos estaban siendo edificados a sí mismos. No había uno que no estuviera en bendición. Era diferente. Y es un tiempo. O sea, la iglesia aquí, estamos hablando que vienen almas, incluso estas almas en ese tipo de eventos, ellas pueden entrar en bendición también. Entonces es el tiempo. Y ese libro de Eclesiastés para todo el tiempo. Amén. Pero ciertamente les quiero decir que si nosotros estamos y una sola persona está hablando en lenguas y todos los demás están, quiero decir, es tiempo de que usted calle, si no hay quien interprete. Ese es el orden que Dios puso aquí. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Verso 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, la profecía la pone en el lugar correcto. Si hay alguien que profetice y entran indoctos, la palabra indoctos son personas que no conocen a Dios, personas que no tienen entendimiento de lo que es Dios. Pero a través de la profecía, muchas veces usted va a mirar, yo he mirado, ¿sabe qué? En ocasiones, en tiempo de campañas con el hermano Ruiz, había personas que venían por primera vez a la iglesia y el hermano decía, ¿sabes qué? Dios te quiere dar esto, ¿lo quieres? Y esa persona, por primera vez que venía a la iglesia, el Señor hablaba con ella y decía, ¿lo quieres? ¿Por qué no te pagas? Me acuerdo de una persona que se llamaba Tito, trabajó en una Volver aquí, y esa persona, él le dijo, ven para acá, Dios tiene algo para ti, ¿lo quieres? Y él supuestamente era cristiano por muchos años, yo ni sabía también, pero ¿sabe qué? Cuando lo llenó el Espíritu Santo no hablaba en lenguas, pero ¿sabe qué? Se dio maromas y no sé cuántas cosas. Luego me dice el hermano, ore por él. Me levantaba como si fuera una pluma, no sé cómo pasaba eso, pero pasaba esas cosas. O sea, todos entraron en bendición también ahí. Entonces todas estas cosas yo las puedo mirar que Dios puso un orden para todo tiempo, y ciertamente lo que especifica aquí es que nosotros debemos de tener pendiente por causa de los oyentes. Amén. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación.
tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pues el punto es este. En otras palabras, que no busquemos lo propio de nosotros, sino busquemos edificar a alguien. Busquemos trabajar para la obra de Dios. Todo este capítulo 14 es una enseñanza profunda. Amén. Ahora nuestro Dios enseña orden para los que hablan en lenguas. Pero dice que si no hay intérprete, que se calle en la iglesia, que no hable en lenguas. El verso 27 y 28. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Amén. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se fijan cómo llega el término de que Dios especifica las cosas? Si seguimos, y de igual manera a los que profetizan, Dios les enseña el orden que se debe de tener en este don de profetizar. Ya en el verso 29, 30 y 31, eso es para los que profetizan. Pero una vez más vamos a leer para los que hablan en lenguas. Es decir, el verso 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 a lo más. Y por turno, dice, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, ¿cómo pudiéramos nosotros discernir este versículo? Ok, si tengo ese don y Dios me está tocando, ¿cómo pudiera yo hablar para sí mismo? Porque si yo abro la boca, sabe que el que está a mi lado va a escuchar lo que yo hablo. Entonces tendría yo que tener ese control de disfrutar yo la presencia de Dios en silencio, ¿verdad? ¿Sería ese el orden de poder entender este versículo? Hable para sí mismo. Acaba de leer en el capítulo 18 del libro de Lucas nuestro hermano Efraín una parte donde estaba el fariseo y el publicano. Dice que el fariseo oraba en sí mismo, para él mismo. No salía palabra de su boca, pero Dios sí conocía lo que él tenía en su corazón y en su mente. Dios fue el que, o Jesús fue el que estaba interpretando lo que el fariseo oraba. En otras palabras, aunque ustedes leen la palabra de Dios ahí, el Dios Todopoderoso que es nuestro Creador, sabe lo que nosotros pensamos aún en los secretos de nosotros. Amén. Este fariseo vino y oró, pero ciertamente si él levanta su voz, de seguro ahí había más fariseos. No crean que nomás estaba el fariseo y estaba el publicano, no, tenía que haber más gente ahí en ese lugar donde estaba orando. Quiero que entiendan esto porque miren, dice que él oraba en sí mismo. En otras palabras, no salía palabra de su boca, pero Dios conocía lo que estaba orando. Amén. ¿Sí me entienden lo que estoy hablando? Amén. Y también el publicano dice que él oraba también, pero él, lo que salía de su pensamiento, tal vez no lo escuchó nadie, pero Dios sí lo escuchó. Sé propicio a mí, Señor. Cuando usted ora aquí, precisamente, si usted mira lo que dice también ahí en el capítulo 6 del libro de Mateo, dice que cuando oremos nosotros entremos a nuestra habitación. ¿Por qué dice que entremos a nuestra habitación? Porque en lo secreto nosotros hablamos con Dios. En otras palabras, nos separamos de alguien que nos pudiera escuchar. Pero el punto es este: Dios, no podemos nosotros evadirlo. Dios nunca, nosotros vamos a poder ocultarnos para que Él no escuche. Aún nuestros pensamientos los escucha, los conoce. Amén. Entonces este versículo 47 y 48 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. El verso 48 dice, perdón, el verso 28 dice: y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, para sí mismo y para Dios. Ahora también, los que profetizan, en el verso 29 dice: así mismo los que profetizan, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. El orden de Dios lleva un orden. O sea que, ok, si alguien va a profetizar y va a profetizar una persona, si alguien más ha sido profetizado, está profetizando, tiene que callar el otro. Y cuando cabe el otro, puede hablar el otro. O sea, es un orden. ¿Sí me entienden lo que está hablando la palabra de Dios? En otras palabras, ese orden qué hermoso es cuando nosotros lo seguimos. Pero ¿saben qué? Precisamente aquí, entre nosotros como iglesia, muchas veces quebramos el orden de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Ahora dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, usted va a mirar que aunque era profeta, el espíritu estaba sujeto al profeta. Amén. Verso 32 del capítulo 14. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, el mismo profeta, él podía sujetar lo que se movía en él. Amén. Aún 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Amén. Vamos a leer versos 34 y 35, vamos a parar aquí. Pero les voy a decir, hay una enseñanza muy profunda. Todavía usted puede seguir leyendo ahí, va a aprender más cosas. Amén. Ahora también pueden mirar el orden para las mujeres. Aquí es un orden. Amén. Y lo que Dios enseña es que a la mujer no se le es permitido hablar en el culto. Este es otro de los puntos. Mayormente en las iglesias ahorita, muchas veces, si usted mira a la mujer, muchas veces las mujeres toman el lugar y hablan. Ciertamente les quiero decir, esto no significa que usted está castigada, no, para todo hay tiempo. Pero el punto es este, si usted mira, muchas veces la mujer es la que más habla en lenguas, incluso algunas mujeres son las que profetizan. No está mal que profeticen, pero sí, usted va a mirar que casi la mayor parte de las mujeres en muchas iglesias son las que más hablan en lenguas. Y muchas veces nosotros como líderes no les decimos nada, pero saben que debemos de enseñarles estas enseñanzas, es algo muy especial. Después nos vamos a ir más para allá. El libro de Gálatas nos habla cosas también muy específicas sobre esto. ¿Amén? Y dice la palabra de Dios ahí en el 34 y les digo, dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Les quiero decir esto, miren, aquí vamos a cerrar. Hace un poquito yo compartí del libro de Santiago capítulo 1, el verso 2, y dice así el verso 2, dice, tener sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Pero miren, nosotros experimentamos y especificamos que muchas veces las pruebas las pensamos que van a venir a nosotros y van a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pues eso lo conocemos y todos lo experimentamos y lo expectamos, que es una cosa que va en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, que nosotros queremos hacer algo bueno y pues se nos o sea, algo viene e interrumpe con algo malo. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Que eso es lo que nosotros pensamos. Una interrupción a algo bueno con algo malo, ¿verdad? Pero ¿qué le voy a decir? Muchas veces nosotros somos impactados y se nos acaba el sumo gozo que Dios nos habla ahí en el libro de Santiago capítulo 1 verso 2. Tener sumo gozo cuando se nos dicen diversas pruebas. Y déjenme decir que muchas veces para nosotros la prueba más grande es cuando nosotros recibimos la verdad. Cuando recibimos la verdad, muchas veces no somos impactados con la verdad y se nos hace como una prueba tan grande que en vez de nosotros decir gracias Señor porque estoy recibiendo una verdad de tu parte, ¿sabes qué dice? Este hermano está loco. Este hermano ya la trae con nosotros y sobre todo con las mujeres. Ya la trae con nosotros las mujeres. Y muchas veces, el que un hermano le diga la verdad a otro hermano muchas veces le es ocasión de tristeza, ocasión de impacto negativo, cuando debería decir gracias porque me está diciendo una verdad que está escrita. Amén. Este versículo 14, cuando usted lo escucha, déselo al Señor, merece.
Sobre todo usted que es mujer, cuando usted lo escucha va a decir, bueno, ¿qué pasó? Si Dios puso igualdad de personas y todos somos iguales. La mujer puede decir eso. Todos somos iguales. Pero mire, ¿es una verdad que está escrita por Dios o está escrita por mí? Está escrita por Dios. Amén. Por el simple hecho de decirle muchas veces a la mujer, sobre todo cuando les gusta hablar, se dice la mujer que cae en la congregación de los santos se siente ofendida. Hermano, pues mira, si todos somos iguales, Cristo murió por todos. Pero mire el orden que Dios dice aquí. Ahora mire, nos expectamos que la prueba debería ser por algo negativo, que no corresponde a la palabra de Dios, algo que está contrario a la voluntad de Dios. Pero muchas veces somos impactados con la verdad de Dios, hermano. Si no, le tiene que cambiar su manera de ser. Su actitud no es la correcta. Se le acaba el gozo al brother. Muchas veces eso pasa entre nosotros. En vez de decir, Señor, gracias porque me está hablando Dios a través del siervo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Gracias porque me está hablando Dios a través de un siervo. ¿Amén? Estas cosas que hablé para muchos van a ser, incluso pudieran tomarlas como nada. Pero cuando usted lea la palabra de Dios, no las inventé yo, Dios las estableció así. Así es que si usted es impactado por esa palabra y usted se siente ofendido, dígale a Dios que para qué la escribí. Y le decir, yo me voy a lavar las manos, le voy a decir, Señor, pues tú la escribiste, yo no me la estoy hablando. ¿Amén? En el nombre de Jesús, denle un aplauso más al Señor. Amén. Dice así, el verso 36 dice, acá, hay una pregunta ahí, vamos a terminar hasta el verso 39 y ahí paramos. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozcan que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Verso 38 dice, más que el que ignora, dice, ignore. Verso 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Con eso les digo, no estoy tratando de impedirles que hablen en lenguas, solamente que sigan el orden de Dios. Amén. Hablar en lenguas, habla en lenguas, porque eso lo va a edificar a sí mismo. Pero si no hay intérprete, piensa. Y si está solito, pues déle caminar del Espíritu Santo. Disfrúteselo, porque es algo que Dios solamente puede darle. ¿Amén? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Ojalá y usted haya aprendido este día algo, porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y ese propósito es para que usted y yo compartamos de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Amén? ¿Qué les parece si usted y yo nos postramos delante del Señor?